Hola traders. Hoy veremos la flexibilidad que necesitamos para asumir uno u otro escenario, sobre todo cuando buscamos objetivos cortos. Y en este sentido, algo de razón tiene la frase del día, que dice así: si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene, tu atención. Aquí estamos un día más. Vemos que el gráfico está tal y como lo dejamos ayer mañana. Y antes de limpiar y organizar niveles, hacemos un par de proyecciones de lo que ha realizado el precio, y francamente no lo tengo del todo claro. Bueno, limpiemos, a ver si así, lo veo más claro. Empecemos un nuevo día, vemos que el mercado es como un espejo en un % muy alto de veces, vemos que casi hace a la derecha lo que ya hizo a la izquierda. En estos momentos y dado la situación de mi indicador direccional, creo que lo más probable es que nos haga un patrón, el que sea, en ese nivel y gire bajista. Pero es muy importante que seamos flexibles y no poner nuestra atención en una única opción o dirección. Hoy también hay un gap de apertura, como ya hemos dicho en otras ocasiones, las velas de Eiken así, crean una vela para cerrar el hueco, pero nuestros indicadores necesitan un periodo para volver a sincronizarse con el precio. Bueno, esperemos a la apertura de los mercados. Aquí estamos, dispuestos a la lucha. Vemos que el direccional sigue alcista y no sale de esa zona. El gatillo está bajista, pero con un ángulo de bajada que no da mucha confianza. En cualquier caso, y siendo coherente con mi análisis previo, esperaremos al precio en la ruptura de este bajo. Pero veo que el precio va hacia arriba, los gatillos están casi planos y mi direccional estocástico está alcista. Esto me hace cambiar de vendedor a comprador. Y hoy ha sido rápido dándonos el target. Pero sin duda, ha sido gracias a esa flexibilidad que he tenido y que debemos adaptar a nuestro arsenal de hábitos buenos para hacer trading. Bueno, cerramos los gráficos con un trade y más 10 pips. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.